No soltamos este caso, no soltamos los casos de violencia en contra de infancias y adolescencias. Y lo que hemos dicho siempre, al final, estos casos son reflejo o ejemplo de lo que pasa en todo el país. La violencia dentro de las instituciones, de los colegios, de las guarderías, de las colonias, son un tema nacional y le vamos a dar seguimiento. Eso es un compromiso que tenemos desde Ya Nadie Está Dormido. También tenemos un compromiso en hablar de la violencia en contra de las mujeres en general. Habíamos estado platicando en los últimos días de estos nuevos hallazgos que se dan en este motel en Nuevo León donde fue hallado el cuerpo de Devani Escobar. Y quizás una de las personas que lo ha investigado más es el periodista Luis Mendoza Obando. Precisamente nos va a hablar sobre todo lo que ha investigado en torno al motel Nueva Castilla, en torno a esta red de complicidades, en torno a la violencia en contra de las mujeres generalizada, que un caso como el de Devani Escobar, que fue absolutamente mediático, todavía el día de hoy no tiene una respuesta. Luis, gracias de verdad por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Luciana, buenos días y muchas gracias por la invitación para hablar de este tema. Y como bien dices, el hallazgo de un cuerpo en descomposición, hoy sabemos que de un hombre, gracias a la Fiscalía de Nuevo León, el lunes pasado, pues vuelve a tomar el tema, ¿no?, sobre el motel Nueva Castilla, y creo que pues muchas personas ni siquiera sabían, ¿no?, qué había pasado con el motel. El motel, desde que el 22 de abril del 2022 se encontró ahí el cuerpo de Devani Escobar en una cisterna, pues se cerró, ¿no? Y debería ser un espacio resguardado, porque en realidad es una de las escenas más importantes en ese crimen y en varios otros que han ocurrido en torno al motel Nueva Castilla. Estamos hablando de que otro feminicidio de otra Devani ocurrió en 2018 en el motel de enfrente al Nueva Castilla. En las afueras se encontró el cuerpo de una persona torturada en 2020, luego tenemos el caso de Devani y ahora en 2026 este cuerpo en descomposición. Y digamos, desde la perspectiva del caso, lo que más llama la atención es que desde septiembre del 2022 la Fiscalía General de la República, en ese entonces dirigida por Alejandro Gertz Manero, pues atrajo el caso, ¿no? Y ahora tenemos otra fiscal, en teoría sigue la investigación, o eso es lo que le dicen a los papás de Devani, y vemos que pues un punto que es medular para las pistas, para tratar de esclarecer qué pasó con Devani la noche del 9 de abril del 2022, pues está completamente descuidado. Entran tiktokers, entra esta persona que nos dice la Fiscalía que murió de un infarto, pero no hay mayor claridad de por qué está en ese estado el motel. Y es que de verdad algunas de las declaraciones indignan, ¿no? Que murió de un infarto en ese lugar, que se cayó una cisterna. O sea, es de verdad una burla. Y varias de las cosas que dice me parecen muy interesantes. La primera es, tenemos como esta idea generalizada, colectiva, de que si la Fiscalía General la trae tu caso, es un caso importante y va a tener justicia. Y lamentablemente los hechos, la evidencia nos dice que esto no es así. Claro, la atracción del caso, digamos, pues le da esperanza a las víctimas porque hace creer lo que tú mencionas, que entonces va a tener un interés quizás más cercano al Poder Ejecutivo o algo por el estilo, pero lo que hemos visto en la práctica es que es la congeladora, ¿no?, de casos mediáticos del país. Cuando un caso es atraído por la Fiscalía General de la República, termina por estancarse. Había esperanza que con el cambio de fiscal, entrando Ernestina, que había mostrado en Ciudad de México mayor interés en resolver delitos vinculados a género, podía pasar algo, pero la realidad es que no ocurre nada. Y también creo que es bien importante echar luz sobre la regulación de los moteles en México, ¿no? En el caso del motel Nueva Castilla particularmente, es un motel que tiene antecedentes de trata que van desde 1999. En ese momento se hizo una redada justamente el 23 de abril de ese año, donde se liberaron a 2 menores que pues eran tratadas y que eran utilizadas con fines de explotación sexual, ¿no? Entonces, con ese antecedente en el motel Nueva Castilla, pues resulta extraño que no se investigue quiénes son los dueños, con quiénes están conectados. Y, por ejemplo, algo que reveló la investigación que hicimos cuando hicimos un documental sobre este caso que se llama Todas, es que 7 de cada 10 moteles en este país son operados por familias de gallegos, ¿no? Y muchas veces pues son redes familiares que están conectadas, al menos así lo encontramos en el caso de Nuevo León, y eso no ameritó mayores investigaciones. Y por otro lado, lo que encontramos es que la regulación en materia de moteles es muy endeble, ¿no? Parece mentira que una persona pueda entrar a un motel y no le pidan una identificación, no haya claridad de la edad que tiene la persona que entra, y más aún, encontramos que muchas de esas redes de moteles tienen catálogos vinculados al crimen organizado de trata de personas, donde ofrecen servicios de explotación sexual a los clientes que van a los moteles. Y en Todas, otra de las revelaciones que hicieron, Luis, y que investigaron mucho es justo esa zona. Tú además eres precisamente de allá. Entonces,
Ustedes investigan como todas esas calles, toda esa zona donde se encuentra el Motel Nueva Castilla. Cuéntanos un poco de esto. Esa zona, digamos, hoy pertenece al área metropolitana de Monterrey, está en el municipio de Escobedo, pero en el siglo pasado, en los 80, incluso 70, pues era una zona prácticamente rural, ¿no? Había gente que tenía pues sus animales, que sembraba algunas cosas, era una zona de tránsito porque eso te conecta con la carretera a Nuevo Laredo y naturalmente empezaron a surgir lugares de paso, ¿no? Para atender este tipo de servicios. En los 90 hay un boom de los table dance en Monterrey, sobre todo a finales, cerca del nuevo milenio, y entonces es ahí donde empiezan a surgir este tipo de negocios y también algo que llaman zona de quintas, que son espacios no regulados que se utilizan para hacer fiestas. Y esto adquiere una nota que es complicada porque además en esa zona, que definimos en el documental como la zona 6.9, porque son 6.9 kilómetros que llevan desde el cuartel de la Fuerza Civil, que es la Policía Estatal, pasa por las oficinas de la Fiscalía General de la República y llega hasta la séptima zona militar. Entonces estamos hablando que es una zona donde están todas las fuerzas del Estado que deberían protegernos como ciudadanos y es ahí donde ocurren estos crímenes sin explicación alguna. Ese Motel Nueva Castilla, también preguntarte, es precisamente parte de esta red, es decir, no es una persona que es dueña de este motel, sino que es una red mucho más amplia, Luis. Exactamente, no son unos dueños aislados, digamos, cuando hicimos la investigación de todos los moteles que había en el área metropolitana de Monterrey, había unos que les llamábamos independientes, ¿no? Porque era alguna empresa familiar que ponía un motel y tal, pero en este caso pertenece a estas familias de gallegos que poseen, como te decía, 7 de cada 10 moteles en este país y cuya proporción se mantiene en el caso de Nuevo León. Entonces, lo que en ese momento especialistas en la materia, como es el caso de Alicia Leal, fundadora de Alternativas Pacíficas, que es la ONG pionera, ¿no? En tema de construir refugios para víctimas de violencia de género, pues ella lo que nos decía es que la gran complicación para combatir la trata es que se construye una complicidad entre autoridades, entre militares, entre empresarios, y entonces eso provoca pues que se cubran unos a otros las espaldas y no se pueda, digamos, echar luz sobre esto, ni mucho menos regularlo, ¿no? Que es ahí, digamos, no tenemos ni el piso mínimo para hacer frente a lo que ocurre en torno a estas cosas. Entonces pienso que el que nuevamente se hable del Motel Nueva Castilla pues es una tragedia porque nos revela que en 4 años no hicimos nada. Exacto. Pero por otro lado renueva la oportunidad de hacer algo. Efectivamente, y en esta oportunidad y después del documental Todas y después de todo lo que se ha hablado, ¿hubo algún avance significativo en el caso de Devani? Pues no, digamos, sabemos que está congelado el caso en manos de la Fiscalía General de la República. Hay otros 2 casos que atendimos en el documental, el de María Fernanda Contreras y el de Yolanda Martínez. Esos casos están en manos de la Fiscalía Estatal de Nuevo León. Hubo un cambio de fiscal, porque como recordarás, después del caso de Devani, Gustavo Adolfo Guerrero renuncia, duramos 2 años sin fiscal en Nuevo León, llega el fiscal Flores, permanece en su puesto la fiscal de feminicidios, Griselda Núñez, y no avanzan, ¿no?, los casos, digamos. Y justamente ese es uno de los puntos que ha sido más criticado de la administración estatal, de Samuel García, que es que en materia de violencia de género el Estado no avanza, o sea, podrá estar avanzando en otros ámbitos, pero sigue con una deuda hacia las mujeres de Nuevo León. Una deuda histórica que hay en todo el país, Luis, que se refleja también. ¿Dónde te seguimos? Bueno, en todas mis redes sociales soy @soyotroluis y ahí pueden ver, pues escribo en muchas partes, ¿no? Un poco así. Eso es cierto, así que te vamos a leer en todas ellas, vamos a ir a ver el documental. Gracias, de verdad, Luis, por estos minutos, por esta explicación. Muchas gracias, Luciana, a ti y a tu auditorio. Gracias.